Bueno, pues muy buenos días. Vamos con estas segunda intervención de estas segundas jornadas de la educación literaria infantil en América Latina. Y lo hacemos con la profesora María Bermúdez Martínez de la Universidad de Granada. La verdad que le agradezco personalmente que esté aquí, que participe en estas jornadas y espero que sea pues la primera de muchas, ¿no?, en la que estamos en la Universidad de la profesora María Bermúdez es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, con una tesis doctoral en torno a la narrativa de Juan José Soler. Actualmente es profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Granada y imparte docencia en la Facultad de Educación, Economía y Tecnología de Ceuta. Alex, ¿alguien puede quitar el micro, por favor? ¿Puedes silenciar? O María. Vale. Es miembro del grupo de investigación didáctica de la lengua y literatura dentro del Plan Andaluz de Investigación de la Junta de Andalucía y forma parte del equipo investigador del proyecto Canon de Lecturas, Prácticas de Educación Literaria y Valores de la Ciudadanía Europea, claves axiológicas y propuestas para la igualdad de género y la multiculturalidad, dirigido por la doctora Núñez Delgado de la Universidad de Granada. En su trayectoria investigadora ha desarrollado una intensa y dilatada actividad que ha dado lugar a resultados reflejados en numerosos artículos de investigación publicados en revistas especializadas y libros de editoriales de prestigio en torno a la educación literaria. Asimismo, ha participado con ponencias y comunicaciones en congresos, seminarios y otras reuniones científicas de carácter nacional e internacional, especializado en sus líneas de investigación en torno a la literatura infantil y juvenil o la literatura hispanoamericana. También ha dirigido y participado en varios proyectos de investigación e innovación docente y desarrollado estancias en centros nacionales e internacionales de prestigio. Hoy nos va a hablar de algo que sabe mucho, que es la educación intercultural, y nos va a presentar algunas lecturas de la otra orilla para una educación intercultural en el aula infantil. María, muchísimas gracias y cuando quieras, pues tienes la palabra. Bueno, me escucháis, ¿no? Sí, perfectamente. Vale, pues en primer lugar yo quiero agradecer enormemente a Mónica Ruiz, a Ramón Llorens, su invitación para participar en este seminario. Para mí es un honor y un gusto enorme estar participando aquí en este seminario sobre educación literaria en América Latina. También quiero mostrar mi agradecimiento al Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti. Es un orgullo volver a colaborar con vosotros y participar de esa maravillosa tarea que hacéis de difusión de la literatura iberoamericana en nuestro país y fuera de él. Gracias a todos los que estáis conectados y escuchándome. Y bueno, voy a presentar, voy a poner la presentación, a ver si la podéis ver bien, lo primero de todo. No sé si la estáis viendo. Sí, se ve, perfecto. Vale, y las páginas, un minutillo que ponga para que pueda pasar las diapositivas, a ver si se ven bien. Un minutillo, que me he ido al final en vez de al principio. Se pasan bien, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, pues en mi propuesta, titulada Lecturas de la otra orilla para una educación intercultural, voy a presentaros un recorrido por textos recientes de literatura infantil hispanoamericana que ponen sobre la mesa, bien de una forma implícita o explícita, problemáticas ligadas a la interculturalidad, a la multiculturalidad en un sentido amplio: exilio, emigración, adopción, tratamiento en general de la diferencia y de la diversidad.
Y a partir de estas lecturas, bueno, pues podemos analizar el papel de la literatura como vía de conocimiento del otro para la representación y la asunción de otras formas de ver, de sentir el mundo desde las edades más tempranas y también como un factor de integración en las actuales sociedades y aulas multiculturales. Nos fijaremos especialmente, por supuesto, de acuerdo con la temática del seminario, a las culturas, tradiciones, cosmovisiones del espacio latinoamericano. Algunos de los textos a los que voy a aludir a lo largo de la presentación ya, bueno, los ha tocado un poco, ha dado una visión Cristina Cañamares, una visión que me ha encantado, me ha resultado muy, muy interesante. Volveremos sobre algunas de esas lecturas y creo que de alguna manera, bueno, pues podemos completar, ¿no?, la visión de esos textos. Pero yo voy a fundamentar mi propuesta en dos grandes pilares: la competencia intercultural y su extensión hacia la competencia global, para después conectar estas dos competencias con la educación literaria. Son muchas y variadas las perspectivas desde las que se ha venido abordando en una ya muy dilatada historia de reflexión la competencia intercultural. Desde el ámbito educativo, según la concepción de Díaz, puede entenderse como la capacidad de comunicarse de manera efectiva y adecuada en situaciones interculturales. Desde la perspectiva de Perry Southwell, podemos entender la competencia intercultural como la habilidad para interactuar de manera efectiva y adecuada con personas de otras culturas. Una formulación global podemos encontrarla en la Guía para el desarrollo del currículo para una educación plurilingüe e intercultural, desarrollada por Viaco y editada por el Consejo de Europa, de la que tomamos esa cita que podéis ver ahí, que resume y condensa, digamos, las distintas variantes, perspectivas desde las que podemos entender la competencia intercultural. La capacidad para establecer lazos cognitivos y afectivos, la importancia de la mediación entre participantes, entre miembros de diferentes grupos sociales y también la capacidad de cuestionar a través de esta competencia aspectos generalmente dados por sentados dentro de nuestras propias culturas, de nuestros propios grupos culturales, de nuestro entorno. Como una de las últimas derivaciones en el marco del desarrollo de competencias en educación, nos encontramos con la competencia global. Se trata de una conceptualización relativamente novedosa que tiene poco desarrollo en nuestro país, pero que ha sido estudiada y forma parte de destacadas iniciativas en las últimas décadas, sobre todo en el ámbito norteamericano, y potenciadas por instituciones como la OCDE o la UNESCO en el contexto de una educación para la ciudadanía mundial vinculada asimismo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Boyce, Mansilla y Jackson, en el principal estudio de referencia sobre la competencia global, la definen como la capacidad y la disposición para comprender y actuar sobre asuntos de significado de carácter global. Se trata de desarrollar un aprendizaje dinámico para un mundo complejo e interconectado. Y a partir de las dimensiones principales dibujadas en este estudio, que son investigar el mundo, reconocer perspectivas, comunicar ideas y actuar, la OCDE concreta esta capacidad, esta competencia, como la capacidad de examinar cuestiones locales, globales e interculturales, comprender y apreciar perspectivas y visiones del mundo, interactuar con éxito y de manera respetuosa con los demás y actuar de un modo responsable hacia la sostenibilidad y el bienestar colectivo. Para hacer efectiva una educación global,
Una vía pasa por integrar las cuestiones y problemas globales a asignaturas que forman parte del currículum. El docente debe tener en cuenta las distintas formas en las que puede abordar una temática global y cómo el alumnado puede comprender a través de esa asignatura, ¿no?, el impacto de los conflictos sociales. Junto al conocimiento y toma de conciencia de cuestiones globales, las experiencias interculturales son uno de los pilares sobre los que se sustenta la construcción de esta competencia global. Por lo tanto, podemos ver integrada dentro de la competencia global, dentro de este marco último de desarrollo competencial, la competencia intercultural. En un mundo cada vez más globalizado, nuestro alumnado vive inmerso en un entorno caracterizado por la diversidad, el cambio continuo que aboca necesariamente al establecimiento de relaciones interculturales. En este sentido, no solo nuestros alumnos deben aprender a participar en un mundo cada vez más interconectado, sino también a apreciar y a beneficiarse de las diferencias culturales. Así lo indica el marco de la OCDE, destacando ese papel importantísimo que tiene que tener en la educación del siglo XXI el desarrollo de esta perspectiva global e intercultural. A esto sumamos diversos estudios que nos indican el aumento progresivo de la inmigración en nuestro país, en España, y su impacto educativo. Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Migraciones, en el curso académico 2021-2022, la población de origen inmigrante matriculada en el sistema educativo español no universitario superó la cifra de 840.000 estudiantes, lo que supone un 10% del estudiantado total. Según este estudio, la tendencia va en progresión después de una especie de retroceso o de parón que se produjo con la crisis económica del año 2008. Las procedencias son diversas, destacando en porcentaje los procedentes de África y de la Unión Europea y, como podéis ver subrayado en la imagen, América Central y América del Sur. También va en progresión, va en aumento el número de procedentes de Asia. Este alumnado también se concentra en unas zonas determinadas, fundamentalmente en Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. Es importante reseñar que las estadísticas suelen identificar como estudiantes extranjeros a los que no tienen nacionalidad española. Pero en el caso del programa de evaluación internacional PISA, que se toma como referencia también en este informe que estamos comentando, se establecen categorías más precisas que orientan mejor sobre la trayectoria migratoria del alumnado, teniendo también en cuenta los datos familiares, ¿no? Este estudio apunta entre sus conclusiones una serie de obstáculos que dificultarían la integración en el sistema educativo de la población de origen migrante. Proceden de países con culturas, con normas, con rutinas, así en muchos casos también con idiomas distintos, presentan mayores dificultades económicas y menos redes de apoyo social y emocional, además de que en muchas ocasiones pues, se encuentran con el rechazo de los países de acogida, ¿no? En base a esos datos recogidos, las conclusiones del estudio confirman, entre otras cuestiones, que este alumnado tiene menor oportunidades de acceso al sistema educativo, una mayor segregación escolar público-privada, un menor rendimiento escolar y, en el plano emocional de su integración, un menor sentimiento de aceptación y valoración entre sus compañeros y profesores. Se trata de una realidad que desde el marco educativo requiere de respuestas de actuación efectivas que permitan afrontar las necesidades actuales de nuestra sociedad desde la equidad y desde el respeto. Pero no solo hablamos de acogida, sino también de apertura, del valor de la experiencia literaria como una vía de acceso a otras formas de ver y de pensar el mundo. La filósofa estadounidense Martha Nussbaum
Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales en el año 2012, destacaba el valor de las letras y de las artes como un camino para cultivar la empatía, que también para la autora es consustancial a una educación democrática. Defiende así una educación cuyos currículos pongan en un papel central a las humanidades y a las artes, cultivando, en palabras de la autora, la capacidad de ver el mundo a través de los ojos de otra persona. Nos acercamos así a una visión humanística de la literatura, a una visión de la literatura en una triple dimensión que constituye el eje de la propuesta que aquí os presento. La dimensión literaria, la dimensión sociopolítica y la dimensión educativa. En primer término, es evidente, está por encima de todo, la literatura es creación estética, pero también se constituye como un arma cultural y política. Así que, y a esto se une también su papel como un importante instrumento educativo capaz de formar y transformar actitudes. Recuperamos de este modo esta visión humanística de la literatura sin perder en ningún momento de vista su importancia como artefacto estético y tratando con cuidado el tema de la transmisión de valores, en muchas ocasiones malinterpretado, malentendido en nuestros tiempos. En la revisión que hemos realizado de diferentes modelos de educación intercultural se apuntan varios factores implicados, entre los que destacan los dominios cognitivos, es decir, todos los conocimientos relativos a otras culturas, con sus similitudes, sus diferencias, y los afectivos, que dibujan una sensibilidad intercultural, con el despliegue de actitudes positivas como la empatía, la curiosidad, el respeto. Estos dos elementos, estas dos dimensiones, la cognitiva y la afectiva, enlazan directamente la experiencia literaria con la dimensión intercultural. La visión de la literatura como un camino para acercarnos a otras formas de pensar y vivir el mundo. A través de esa conexión afectiva con el lector. En este sentido, y como ya comentó previamente la profesora Cristina Cañamares en la intervención anterior, el valor multicultural de la literatura queda recogido en la metáfora desarrollada por la profesora emérita de Educación de la Universidad de Ohio, Sim Bishop, que está se especializó en literatura infantil afroamericana, en ese famoso artículo que publicó en el año 1990, que nos presenta los textos literarios como ventanas a otras realidades, como espejos en los que nos vemos reflejados y también como puertas correderas de cristal, por buscar una traducción que se entienda, ¿no? Que nos permita traspasar esas fronteras, destacando así el poder transformador de la literatura. Esta triple vía constituye una respuesta a las demandas de educación ante la inherente complejidad del mundo actual, ventanas y puertas al mundo y espejos en los que mirarse como vías para la integración y la transformación social. La originaria y estrecha relación entre la configuración de un canon de libros infantiles y el elemento didáctico moralizante, pedagógico, ha desvirtuado el concepto mismo de literatura infantil, que como toda literatura es ante todo arte y a la vez expresión cultural. Nos acercamos entonces a este concepto de la literatura como una antropología especulativa que retoma Andrueto y que nos acerca también al concepto de literatura de Juan José Saer, ¿no? Nos acerca a los lectores, a la ficción, como un camino para intentar comprendernos, ¿no? Para conocer algo más acerca de nuestras contradicciones, de nuestras miserias, de nuestras grandezas, dice
¿no? Como una antropología especulativa que decía Saer, ¿no? Como una forma de acercamiento al hombre en sus relaciones con el mundo. Desde esta perspectiva iniciamos la lectura y de los textos que vamos a proponer, ¿no? También dentro de este marco quisiera hacer una referencia a la necesidad de construir un canon hispánico que preste atención a los diálogos, a las tensiones, a los espacios híbridos de las literaturas española y latinoamericana. Por lo tanto, hago una llamada de atención o recupero más bien la llamada de atención que se viene haciendo ya desde hace tiempo, desde diferentes ámbitos, de apertura del canon, tanto a la literatura infantil y juvenil como a la literatura latinoamericana. No voy a entrar aquí a profundizar en este terreno cuyas vías de investigación y de trabajo ya han sido apuntadas por bueno, pues algunos de los nombres que podéis ver ahí en esas referencias bibliográficas, ¿no? Como Raquel Fernández Cobo en su libro La enseñanza de la literatura hispanoamericana, nuevas líneas de investigación innovación didáctica, o el reciente que han publicado pues Ramón Llorens, Mónica Ruiz y José Rovira Collado, ¿no? Educación literaria y América Latina, retos de la formación lectora. No voy a ahondar en esta línea porque mi interés es otro, ¿no? Pero sí creo, sin embargo, necesario volver a insistir en la necesidad de incluir en nuestras aulas el corpus de una literatura infantil y juvenil que desde una mirada transatlántica de una a otra orilla acabe con el desconocimiento hacia la literatura infantil y juvenil hispanoamericana y a veces a los prejuicios, ¿no? sobre las culturas del otro lado del océano. Creo que la literatura hispanoamericana debe ser estudiada, atendida en su contexto universal, global, mundial, en relación con otras literaturas, ¿no? Bueno, en torno a esta noción del canon es evidente que se introducen muchos debates, ¿no? La dimensión política del canon, la configuración de un canon escolar, que evidentemente también debe tener en cuenta, por supuesto, obras de significación histórica y de valía estética, pero también su adecuación a un itinerario lector que esté orientado a la formación de la competencia literaria de nuestros niños y jóvenes, ¿no? Entramos entonces en esa necesidad de apertura, ¿no? del canon escolar a una literatura infantil y juvenil que ya bueno, con mayor o menor fortuna, ya desde los años 90, según los ámbitos con más fortuna, según otros con menos, va caminando y encontrando su lugar en el marco de la educación literaria, de la producción editorial y del espacio literario de ambas orillas, ¿no? Aunque todavía nos queda un buen trecho, un buen camino que recorrer. En el cruce entre lecturas de ambas orillas, mi interés está en destacar, sin ánimo alguno de exhaustividad, solo mostrándoos algunos ejemplos, algunas propuestas de autores hispanoamericanos que podemos vincular a la llamada literatura infantil y juvenil multicultural con difusión en nuestro país. Me voy a centrar especialmente en algunas lecturas que se difunden en nuestro país, en el espacio editorial español, escritas por autores latinoamericanos y y voy a intentar también que sean lecturas que se acerquen al mundo de referencias de los más jóvenes, ¿no? Para centrarlo un poco en el ámbito de la educación infantil, aunque también voy a hacer alusión a algunas obras pues, más apropiadas para lectores de mayor edad, ¿no? Todas ellas, todas las lecturas que voy a proponer se sitúan en el marco de la llamada literatura multicultural. Ahí tenéis algunas definiciones de esta literatura desde sus orígenes en el ámbito
en el ámbito estadounidense, ¿no? Representando pues a aquellos textos, ¿no? Que marcan o que presentan en sus páginas minorías étnicas o raciales no representadas de una manera general en el ámbito de la literatura, para pasar a, bueno, derivaciones de ese concepto de literatura multicultural ya en el ámbito europeo, también en el americano, que abren ese concepto de literatura multicultural a la presencia de la diversidad o de la diferencia en su sentido más amplio, ¿no? Ya no solo desde el punto de vista étnico o racial. Como señala Marcelo, se trata de una literatura que experimentó en el marco europeo, experimentó un gran auge en Alemania, en Austria y en Suiza a partir de la década de los 70. Y a partir de ahí pues, ha tenido una difusión cada vez más grande en el ámbito europeo, también en el ámbito español, sobre todo a partir de los años 90. Dentro de este gran conjunto, ¿no? De obras que podríamos encuadrar dentro de lo que se llama literatura infantil y juvenil multicultural, voy a hacer una distinción entre tres grupos, ¿no? Tres modalidades diferentes, aunque realmente pues, muchos de los textos podemos situarlos a caballo, ¿no? entre una y otra modalidad. Por una parte, nos encontramos con textos literarios que abordan de manera explícita, fundamentalmente temáticamente, ¿no? Pues cuestiones relacionadas con la multiculturalidad. Inmigración, adopción, etc. Por otra parte, tenemos textos literarios que nos ofrecen lecturas interculturales, pero ya desde una perspectiva implícita, es decir, son textos que nos presentan una multiplicidad de lecturas y dentro de esa multiplicidad de lecturas, pues podemos hacer fácilmente, sin demasiada dificultad, pues una lectura intercultural. Es lo que Pereira y Ramón denominaron literatura de la diferencia. Y después tenemos otro grupo de obras que son textos que destacan de alguna manera o ponen de relieve el elemento cultural, textos de la tradición cultural de diferentes partes del mundo. Como me voy a centrar de una manera más específica en aquellos textos que puedan ser más apropiados para la etapa de educación infantil, la mayor parte de las referencias a las que voy a aludir van a pertenecer a no al primer grupo, sino al segundo y al tercero. Textos literarios que implícitamente nos ofrecen una lectura intercultural, la llamada por Pereira y Ramón literatura de la diferencia, y los textos de la tradición cultural. Bueno, aquí tenéis algunas propuestas relativas al primer grupo. Los carpinchos, Pobot, migrantes y Mexic. Bueno, varios de estos textos ya han sido comentados, como os decía, por Cristina Cañamares en la intervención anterior, aunque ahora los vamos a ver desde otra perspectiva. Empezamos con Los carpinchos, del uruguayo Alfredo Soderguit, editado por Ecaré y publicado en nuestro país, en España, en el año 2020. Se trata de un álbum ilustrado ganador de varios premios, como el Premio Mejor Libro en Español de la Biblioteca Pública de Nueva York en el año 2020 o el Premio Fundación Cuatro Gatos en 2021. También fue seleccionado para el catálogo White Ravens en el año 2020. A modo de una sutil fábula encuadrada a través de la voz narrativa, los protagonistas del álbum de Soderguit son carpinchos y gallinas representados de un modo realista. El álbum nos sitúa
en un lugar agradable y seguro, una granja de gallinas en la que la vida es confortable y nos dice, escribe en el texto, cada quien sabía lo que tenía que hacer. Pero un día aparecen los carpinchos, unos extraños roedores que nadie conoce ni espera, grandes, peludos, mojados, y su llegada provoca una respuesta unánime. No hay lugar para ellos. Pero ya se ha iniciado la temporada de caza y los carpinchos no pueden regresar a su hogar, corren peligro. Así que deben aceptar ciertas reglas, ya que las gallinas no están dispuestas a que se queden ahí alterando su orden, ¿no? Por lo tanto, no están dispuestas a cambiar su estilo de vida por los recién llegados. Entre esas reglas se incluye la gran regla, ¿no? No cuestionar las reglas. Serán, sin embargo, los más pequeños los que alteren el orden establecido tras el encuentro que se produce en las páginas centrales entre un pollito y un pequeño carpincho. Es decir, son los más pequeños los que producen, los que dan lugar al encuentro, haciendo entender al resto el valor y la riqueza de la diferencia, ya que cuando pues, uno conoce al otro, pues ya no parece tan peligroso, ¿no? El álbum, aunque tiene escaso pero muy significativo texto y está narrado fundamentalmente a través de ilustraciones realizadas en dibujo digital que imita el lápiz con tonos grises, sepias, marrones, destacando solo en rojo, como podéis ver en la portada, el tejado de la granja y también las crestas de las gallinas y las gorras de los cazadores. Las páginas centrales no tienen más texto que alguna onomatopeya y toda la narración se desarrolla a través de contrastes, contrastes como hemos visto, cromáticos, rojos sobre marrón, gris, sepia, y contrastes de sentido. Por una parte tenemos el comportamiento nervioso, curioso de las gallinas frente a la calma y a la alerta, una especie de recelo, de desconfianza de los carpinchos. El medio acuático, que es el medio de los carpinchos, un medio salvaje también, frente al medio ordenado, una analogía del medio humano, parcelado, ordenado, que es el corral de las gallinas. Los carpinchos se mueven en una atmósfera, como dice el propio autor, Alfredo Soderquist, de intemperie continua y homogénea, que de alguna manera denota soledad, exposición al peligro y escasez de lugares de refugio. Son muchas y variadas las interpretaciones a las que abre paso el relato. El propio autor explica un poco cómo el nombre de carpinchos se identifica también o tiene su origen en los capinchos sin R, que representan a las clases más desfavorecidas. Pero los carpinchos con R nos habla también de los desplazados que huyen de las guerras, del recelo generado en los países de acogida, de la violencia, de las desgracias naturales, de la diferencia y, por supuesto, también de los sistemas de control. Pero, en todo caso, a un nivel literal, se trata de una historia de animales que, a través de sutiles metáforas, nos remite a la condición humana. La imagen final del libro abre de nuevo la historia a otro escenario, dejándonos, como podéis ver en la imagen, una nueva historia, un nuevo comienzo. Ahora los carpinchos y las gallinas llegan a el espacio de las ovejas, ¿no? Como dice el autor o señala el autor con respecto al objetivo final de este libro, no es más que dejar una sonrisa al terminar de leer y unas cuantas dudas y preguntas. Se trata, sin duda, de un texto abierto a la interpretación en diferentes niveles. Junto a los carpinchos tenemos Migrantes, de Isa Watanabe,
editado por Libros del Zorro Rojo en 2019, que también ha tenido diferentes premios, entre ellos el Llibre de 2020 en la categoría de álbum ilustrado y el premio a la mejor narrativa visual 2020 del Banco del Libro de Venezuela. El germen de la historia, como nos cuenta la autora, está en la serie de fotografías donde los niños duermen, del sueco Magnus Wenham, sobre los niños refugiados en Europa y Oriente Medio. En su mayoría son fotografías tomadas en un centro de refugiados de Siria situado en un bosque. La autora nos explica cómo de la visión de esas imágenes surgió un dibujo de animales caminando, como el que podéis ver en la portada, y después otro dibujo para que esos animales pudieran descansar, abrigarse, dice la autora, para atenderlos a través del dibujo. Y así se va construyendo este álbum sin palabras, animado por coloridas ilustraciones sobre fondo negro. Los dibujos son inquietantes, conmovedores, pero no son angustiosos. La muerte aparece representada, como podéis ver en la imagen, por un esqueleto de niño. Viste, hay la cercanía, ¿no?, al personaje infantil, viste un atuendo además con flores rojas y azules y aparece acompañada en muchas ocasiones, acompañada o bien al lomo de un ave de un maravilloso azul noche, de enormes patas, largo pico. Su representación no es abrumadora, sino que es delicada, es tierna, es tímida, es frágil. La muerte aparece como una compañera de viaje, un poco a la línea, y ahí os he puesto la portada de El pato y la muerte de Elbruck, ¿no? Como en el texto del alemán, la muerte se hace asequible a la representación y a la mente infantil, libre de prejuicios culturales, formando parte del viaje de la vida y abriendo paso a una multiplicidad de interpretaciones. El resto de los personajes configuran una extensa galería de animales antropomorfos, tienen la cabeza de animal y el cuerpo humano, siempre de perfil y vistiendo, como la propia imagen de la muerte, ropajes multicolores. Tenemos una extensa galería de animales: elefante, rana, tucán, rinoceronte, león, conejo, perro, cocodrilo, jirafa. Eh, con respecto a estos elementos, por una parte destaca el color, ¿no? Normalmente se suele representar las imágenes de la migración como grupos masivos que no personalizados, ¿no? Y la autora, a través de estas notas, de este detallismo y del color, da individualidad a esos personajes, ¿no? Por otra parte, no, los personajes pertenecen a diferentes especies, no constituyen o no focalizan un tipo específico de migrantes, es una migración llevada a lo universal, ¿no? Constituyen, en definitiva, una comunidad de errantes que se ayuda y que se apoya, ¿no? Ese sentido de comunidad, ese sentido grupal es el que destaca Watanabe, un sentido que lleva, por ejemplo, a que, no sé si lo veis bien, pero en la última de las imágenes se ve a un zorro, un zorro que lleva a su espalda a un conejo, ¿no? Ese sentido de la comunidad, ese sentido grupal es el que, bueno, puede presentar una imagen como esta, ¿no? Que un zorro se ocupe con dedicación, con cuidado, con cariño de un pequeño conejo, cuando naturalmente en la vida real ese conejo sería su presa, ¿no? Y todo ello sin palabras, solo el silencio, la imagen y el silencio, ¿no? De nuevo, como en otros tantos textos que tematizan la misma problemática, y saliéndonos ya del ámbito de la literatura hispanoamericana, podemos pensar en Me llamo June, de Helen Recorvitz, o Luna de Senegal, de Agustín Fernández Paz. La lengua aparece como protagonista, aunque en este caso desde la ausencia.
A este respecto, Isa Watanabe señalaba, muchos niños que emigran encuentran en la nueva lengua a la que llegan uno de sus mayores problemas, no entender y no ser entendidos. Un libro silencioso podía, acoger todos los idiomas. Pasamos a una lectura muy diferente, Bobot, de Cecilia Eudave, con ilustraciones de Xavier Mula. Editado en México por Ediciones del Castillo en el año 2017, pero que tiene una edición digital del año 2019. Para una visión de este álbum me remito al magnífico trabajo realizado por Mónica Ruiz Bañuls y Paola Madrid Moctezuma, en el que estudian estas dos obras de la mexicana Cecilia Eudave, la obra Bobot y Papá Oso. El álbum ilustrado como recurso didáctico para el desarrollo del imaginario infantil literario. Papá Oso y Bobot de la mexicana Cecilia Eudave es el título del artículo. Yo aquí solo quiero recuperar el estudio que Mónica Ruiz y Paola Madrid hacen sobre esta obra de la mexicana Cecilia Eudave para destacar su lectura del texto como metáfora de la búsqueda de la identidad que se produce a través de la transformación, de la metamorfosis de este personaje, el robot, ¿no?, creado por Eudave, entrelazado con determinadas constantes que aparecen en la obra total, ¿no?, de Cecilia Eudave, destacando el papel que desempeña el disfraz y que convierte al álbum en un recorrido a través de una búsqueda de identidad que finalmente el robot encuentra tras todas esas identidades no realizadas o fragmentadas, ¿no?, por las que va pasando en busca de la diferencia, ¿no? Se convierta así en un valioso símbolo, como dicen las autoras, de esa búsqueda que todos los niños atraviesan en algún momento de su vida para entender y aceptar aquello que les hace diferente a los demás. Y en este sentido, yo añadiría esa búsqueda de la identidad que constituye una constante en el desarrollo de la literatura hispanoamericana, ¿no? Todos estos textos que he venido analizando representan esa literatura de la diferencia, esa literatura, bueno, que nos presenta determinadas historias, determinadas tramas, pero que, bueno, fácilmente podemos, de una manera implícita, darles una interpretación o una lectura desde el punto de vista de la interculturalidad, ¿no? Existen otros textos, no me voy a parar en Mexique, el nombre del barco, puesto que ya ha salido antes en la intervención previa, donde digamos que tenemos ya pues una representación directa de una problemática concreta, la migración, explicada a través de un álbum ilustrado, ¿no? En este álbum de María José Ferrada Ayana Peñas, publicado en Libros del Zorro Rojo en el año 2017, se aúna la temática de la inmigración con la temática histórica en un álbum sobre la emigración causada por la Guerra Civil Española, ¿no? Quizás estamos con un texto, bueno, pues para edades más elevadas, ¿no? Se trata de un texto lleno de lirismo, ¿no?, donde también la imagen cobra un papel muy importante, el color, ¿no?, con ese blanco sobre negro y detalles en rojo, un poco en la línea de los carpinchos, ¿no? Y que, bueno, al final, pues lo que hace es universalizar, en cierto modo, pues el acontecimiento histórico concreto que narra la obra, ¿no?, la historia de los niños de Morelia, los niños que, bueno, que zarpan de Burdeos en dirección a México con la llegada a esta ciudad, Morelia, la capital del estado de Michoacán, que los acogió, ¿no? Como digo, desplaza al final
ese acontecimiento histórico preciso para ampliar la historia y darle un significado global, ¿no? Algo que también aparece en su dedicatoria. Cito: en este libro contamos la historia de un barco, sabiendo que no hay registro de todos los que cada día cruzan el océano llevando a seres humanos que tienen la esperanza y, lo más importante, el derecho a una vida sin miedo, a los niños de Morelia y a todos los que se desplazan en busca de un lugar. Por lo tanto, partimos, bueno, de un texto más complejo, un texto que narra un episodio histórico concreto, pero que lo universaliza y lo convierte en una historia general de migración, ¿no? Entremezclando, bueno, el desarrollo del álbum ilustrado. En el álbum ilustrado esa temática de la inmigración y la temática histórica. Bueno, paso ya al segundo grupo, que son aquellos textos que de alguna manera ponen de una manera directa o focalizan elementos propios de la tradición cultural de diferentes pueblos, ¿no? Ahí tenéis una representación de algunos de ellos. Voy a comentar solo, por cuestión de tiempo, solo algunos de ellos, ¿no? Quisiera empezar por Canciones Inanas de América Latina, publicado por la editorial Coquinos en el año 2017, que es una recopilación de canciones populares y temas musicales dirigida a niños. Se publicó inicialmente en francés y bueno, el volumen nos invita a un viaje desde México hasta Tierra de Fuego a través del repertorio poético musical de diferentes culturas, de diferentes países hispanoamericanos: México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Uruguay y Argentina. El texto, en un cuidado formato, álbum ilustrado, se acompaña de un contenido de audio en línea a través de códigos QR que nos remiten a las principales plataformas, ¿no? Y introduce lenguas indígenas con su tradición y también comentarios explicativos de carácter informativo, cultural, de cada muestra. Es de destacar, como apuntaba Cristina Cañamares en un estudio sobre la colección Clave de Sol, que si bien durante generaciones el repertorio del cancionero popular infantil se transmitió a través de la oralidad, vinculado a los cuidados, a los juegos, hoy estas composiciones se transmiten a través de una nueva oralidad, ¿no? Que se vincula a las nuevas tecnologías y a los medios gráficos y especialmente, como en este caso, al álbum ilustrado. El viaje que nos propone Canciones Inanas de América Latina, como la colección Clave de Sol de Caré, supone un cruce entre orillas, un ir y venir de composiciones viajeras, muchas de las cuales se originaron en España, en nuestro lado, ¿no? Y vuelven ahora con nuevos ritmos, con nuevas letras, estableciendo un diálogo intercultural. Dentro de este volumen voy a destacar algunas composiciones pues especialmente cercanas, ¿no?, al imaginario del alumnado de educación infantil. Así composiciones como La mar estaba serena, una canción peruana que desarrolla el juego vocálico, ¿no?, como en tantas otras canciones, ¿no? La mar estaba serena, serena estaba la mar, cambiamos de vocal, lemer esteve serene, serene esteve lemer, limir estive serene y así. Aserrín, Aserrán, vinculada a la festividad de San Juan, ¿no?, con su juego de balanceo. Que llueva, que llueva, que llueva, la vieja está en la cueva, con numerosas variantes, con personajes diferentes en diferentes puntos de América Latina, o saco una manito con su juego textual, con su juego gestual y de coordinación para el niño, ¿no? Saco una manito, la hago bailar, la cierro, la abro, ahí tenemos el juego, ¿no?, de coordinación, y la vuelvo a guardar.
saco la otra manito, la hago bailar, la cierro, la abro y la vuelvo a guardar. La escuela es una canción interpretada en quechua. La letra describe los gestos de lavarse, vestirse, desayunar antes de ir a la escuela. Esa diversidad lingüística aparece también en la vicuñita, una muestra de Perú, que tiene por protagonista a ese animal emblemático del Perú, una especie protegida, o también la canción va sobre ello, y también la versión recogida de La Llorona mexicana, con partes en lengua zapoteca. En el volumen se recogen canciones de juego, como los Chimichico, basada en una leyenda de Isla Margarita, Venezuela, que bueno, cuenta cómo las almas de los niños que han muerto antes del bautizo se convierten en duendes. En esta canción los niños en parejas se sitúan en línea o al corro disfrazados de los personajes de la canción y al nombrar su personaje avanzan hacia el medio círculo, bailan y cuando llega Tamboré intercambian su sitio. Manos arriba nos propone también un viaje de exploración por las partes del cuerpo y el entorno, el cielo, la tierra, convirtiendo el cuerpo en un medio de expresión para emociones y sentimientos. El juego con las retahílas y repeticiones y series se hace presente en otras composiciones, como por ejemplo la versión del Purgo y el Piojo recogida en Venezuela, ¿no? La purga y el piojo, que son dos personajes que se quieren casar pero siempre encuentran un impedimento, ¿no? Y entonces diversos animales se ofrecen para resolver esos problemas, ¿no? que van surgiendo. De nuevo, el juego con la sonoridad de las palabras, con la rima, con las retahílas y la sorpresa final. La recopilación nos acerca a las diferentes expresiones de los cancioneros populares que acompañan al ciclo vital, al desarrollo evolutivo del niño, ¿no? Desde las nanas, el primer cancionero, hasta la exploración del cuerpo a través de los sentidos, a la socialización a través del juego, los juegos de palabras para llegar ya después al cancionero vinculado a festividades, estaciones y todo ello acompañado de ritmos, de melodías, de instrumentos musicales, diversos tipos de flauta, la quena, la bandola, el charango, el cajón, que suponen asimismo un viaje exploratorio a través de la geografía americana, ¿no? Bueno, ahí tenemos toda una serie de propuestas que recuperan la diversidad cultural en un movimiento de asimilación, de cruce de tradiciones y de expresiones diversas que se sitúan en una perspectiva intercultural, tejiendo redes desde escrituras personales y propias como las que también desarrollaban en el ámbito hispanoamericano escrituras como las de Shua o Galeano en obras, bueno, para niños ya un poco mayores, ¿no? Como Mitos de memoria del fuego, de Galeano, Este pícaro mundo de Ana María Shua o Planeta Miedo también de Shua, editados por Anaya. Bueno, y siguiendo esta línea, desde el ámbito poético, quiero destacar también la reciente propuesta de Nuria Gómez Benet y Santiago Solís, El berrinche de Moctezuma, un poema humorístico que ha sido galardonado, publicado por Icaré en modo de álbum ilustrado, bajo la forma de álbum ilustrado, que ha recibido, como decía, en 2023 el premio de la Fundación Cuatro Gatos, ¿no? Es un texto muy divertido. Nos presenta a Moctezuma, el emperador, que lleva un tiempo enfadado, ¿no? Y su ayudante pues está muy preocupado. Toda la corte, en definitiva, trata de arrancar una sonrisa a Moctezuma con diferentes regalos que le van dando, ¿no? Pero él rechaza todo y finalmente pues los monos y el cocodrilo se ponen en acción y le dan el fabuloso remedio del chocolate.
¿no? El berrinche de Moctezuma nos presenta además al final un glosario de palabras y con referencias a la mitología mexicana, ¿no? Destaca el trabajo de investigación, ¿no? y de recopilación de todos los elementos históricos, ¿no? que rodean al personaje, a Moctezuma. El propio el ilustrador, Santiago Solís, señala lo siguiente: me leí cuanto pude de Moctezuma, los palacios de la Gran Tenochtitlán y el cacao. Busqué referencias del color cuando los palacios estaban pintados y en esculturas de la época. También me interesaba ligarlo a los mitos de la conquista y por eso aparece de pronto un caballo y el ave con un espejo. Me busqué láminas sobre la indumentaria de los guerreros, luego me di vuelo en la parte de los animales, porque es muy divertido dibujarlos. Están los monos y el cocodrilo como parte del mito del cacao y su conexión con el mundo maya. El ajolote está en la parte de las albercas y zonas termales, las aves para los tocados de pluma, guajolotes, águilas, gansos, patos, cotingas, zanates, colibrí, guacamayas, calandrias. Luego, en la decoración, vasijas, esculturas decorados o piezas muy específicas como el sonplanti. En fin, mucha información para ir construyendo la atmósfera. Esa atmósfera que nos remite, bueno, pues a toda la imaginería, ¿no? de la época, pues un interesante libro publicado por una editorial como Caré, dentro de su colección Rimas y Adivinanzas, donde además nos encontramos con estos textos que recomiendo, como Margarita, Doña Piñones, Chamario, ¿no? Una colección preciosa en pequeño formato, colección Rimas y Adivinanzas de Caré, ¿no? Bueno, y ya para no alargarme demasiado, voy a finalizar con Boda en Chimalistac, de Elena Poniatowska, un texto que aparece ilustrado, que está ilustrado por Osvaldo Hernández Garnica y que narra pues la boda entre dos árboles, ¿no? Boda en Chimalistac se publicó en la serie Los Especiales a la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica en 2008 y nos presenta también pues una atmósfera específica. Destacamos sobre todo el valor de la atmósfera que recrea, mucho más allá de la historia concreta del amor que narra entre el limonero y la jacaranda, ¿no? La historia es de un limonero que le propone matrimonio a una jacaranda y este lo rechaza diciendo que ha escogido al fresno, ¿no? El limonero tiene que superar esa desilusión, ¿no? Y bueno, al final, cuando la municipalidad decide talar al fresno, el limonero consuela a la jacaranda y acaban juntos, ¿no? Termina casándose en una gran ceremonia con muchos árboles y plantas. Se destaca sobre todo las ilustraciones que nos remiten pues, al pintoresco barrio, a la colonia de Chimalistac, en México, que además es donde tenía su casa Elena Poniatowska, ¿no? Es un texto que además podemos vincular dentro de, digamos, la perspectiva de la competencia global con toda una serie de textos pues, que nos presentan como tema importante la ecología, ¿no? Por lo tanto, podríamos hacer también una lectura desde la ecocrítica y el desarrollo de la competencia global. Pero sobre todo, bueno, pues es importante en tanto que nos presenta elementos culturales muy representativos de México, ¿no? Es un texto en el que podemos pues ver reflejado el ambiente, un barrio y toda la simbología que lo rodea.
Bueno, a partir de aquí, una vez propuestas, propuestas este tipo de lecturas, quisiera finalmente hablarte que, bueno, muchas veces tampoco se trata de establecer... sí, perdón. María, vas bien, no pasa nada. Vale, vale, gracias. Bueno, veréis, simplemente para terminar quisiera aludir a que muchas veces hablamos de literatura multicultural y centramos nuestra atención en la selección de determinados textos, ¿no? Como he venido yo haciendo ahora, abordando pues diferentes tipologías textuales. Pero como señalaban Ibarra y Ballester, el objetivo en también no es solo la diferenciación o la selección de textos que se diferencian desde un punto de vista cultural, etcétera, sino también el tipo de mediación que hacemos con esos textos, ¿no? Y ahí la importancia de todas las prácticas relacionadas con lectura dialógica, clubes de lectura, tertulias, que acentúen esos valores en los textos. Y, por supuesto, prácticas creativas de escritura y de reescritura. Aquí tenéis pues algunas muestras de prácticas que uniendo la selección de esta tipología de textos con una mediación adecuada, pues han resultado en el proyecto que venimos desarrollando, han resultado especialmente positivas para el desarrollo de la educación literaria y del hábito lector. El desarrollo de tertulias, de asambleas, de clubes en torno a la lectura. La lectura libre, voluntaria, basada en recomendaciones entre pares, con utilización de textos no canónicos, ¿no? Donde evidentemente cobra una fuerza decisiva la literatura infantil y juvenil, el establecimiento de vínculos entre la lectura en el aula y fuera de ella, la lectura en voz alta realizada por mediador, con mediación. Bueno, y sobre todo pues ese tipo de, ahí podéis ver algunas más, pero sobre todo la mediación en la lectura y el desarrollo de prácticas de carácter dialógico, ¿no? Donde los niños puedan desarrollar libremente su interpretación. Y bueno, ahí tenéis algunas de las referencias bibliográficas que he venido apuntando y nada más. Aquí termino, habría muchísimos textos que poner sobre la mesa porque realmente la producción en el ámbito hispanoamericano, en el ámbito latinoamericano de literatura infantil y juvenil relacionada con la multi o la interculturalidad es cada vez mayor. También su difusión en España, en nuestro país, a través de editoriales como las que hemos venido marcando, sobre todo la editorial de Caré, Libros del Zorro Rojo, Fondo de Cultura Económica, etcétera, etcétera, pero evidentemente todavía queda mucho camino por recorrer. Y muchas editoriales que no tienen actualmente difusión en España. Yo me he centrado exclusivamente en textos difundidos, ¿no? en el ámbito español. Y nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a la profesora María Bermúdez por esta intervención que yo creo que nos ha acercado también a algunos conceptos, ¿no? Que uno tiene que tener en cuenta. Es el concepto de mediación lectora, el concepto de educación literaria, etc. En el chat está abierto el turno de preguntas. Si te parece, Ramón, pues empiezo yo como antes y luego si queréis, si se anima en el aula a preguntar el alumnado, pues vamos un poco de esta manera. Nos preguntan también en el chat por el concepto de interculturalidad, ¿no? La nueva ley que con nuestro alumnado manejamos tanto, ¿no? Con la nueva ley en la que
se ponen algunos términos, multimodalidad, interculturalidad, nuevos, ¿no? Como novedad. Entonces, tu importancia en este sentido, me gustaría que nos dieses tu opinión, puesto que tienes muchos trabajos sobre multiculturalidad, sobre educación cultural y también tienes ese proyecto, ¿no?, de la doctora Pilar Núñez en la que estás. ¿Cuál crees realmente que es la importancia de la interculturalidad en las aulas de infantil y de primaria, ¿no? ¿Por qué piensas que la nueva ley ha tenido en cuenta esta presencia y desde tu experiencia, ¿no?, y desde todos tus trabajos, cuál crees realmente que es la importancia de incluir este concepto de interculturalidad en el aula? Bueno, vamos a ver, realmente la nueva ley, el nuevo currículum introduce este elemento tanto en educación primaria como, perdón, como en Infantil. educación infantil como en educación primaria como en la ESO y el bachillerato. Creo que hay un doble camino en cuanto a su importancia. Por una parte, el papel que pueda jugar, y es lo que he intentado en cierto modo expresar a través de esta charla, ¿no? Por una parte, su papel como elemento de acogida para aquellos que llegan y se tienen que sentir representados en las aulas. No, muchas veces llevamos a las aulas textos pues muy etnocéntricos, ¿no? Textos que no representan realmente las culturas de los alumnos que tenemos sentados en ese aula, ¿no? Y por lo tanto puede ser un elemento importante de acogida y de integración, hacerles sentir que su cultura está ahí presente en el aula. Pero por otra parte también desde la otra perspectiva, como ventanas al mundo, un elemento que siempre ha sido la esencia de la literatura, ¿no? Esa capacidad de entrar en otros mundos, de conocer, ¿no? Otras formas de pensar, de vivir. Creo que ese doble juego es fundamental y es fundamental que la literatura y una literatura cercana a los niños, la literatura infantil y juvenil, les presente esas realidades, ¿no? Como habíais señalado antes, realmente en el currículo de educación infantil se da cobertura ya al tema de la interculturalidad, cosa que antes no estaba tan presente, ¿no? Al desarrollo de actitudes de respeto, de empatía, el desarrollo de una ciudadanía responsable, democrática. Todo esto está presente ya en el currículo de educación infantil, también en el de educación primaria a través de la competencia en conciencia y expresión culturales. Y pues tenemos a la OCDE, tenemos a la UNESCO desarrollando el concepto, la idea de competencia global, donde la competencia intercultural, como he señalado al principio, es un elemento de base para la construcción y para la apertura de nuestros niños y de nuestros jóvenes a la realidad actual del mundo, una realidad globalizada, donde tenemos que entender y tenemos que poder sopesar conflictos y situaciones y problemas y temáticas que nos afectan en todas las partes del mundo. Creo que desde este punto de vista la literatura intercultural, creo que es importante el trabajo sobre la competencia intercultural y creo que la literatura es un elemento, no sé si es porque es el que yo trabajo, ¿no? Pero la literatura es un elemento fabuloso para presentar eso a los niños. Y aquí tenemos todos estos álbumes ilustrados y otros textos, poesía, álbumes, pequeños relatos, narraciones, pequeñas novelas que están poniendo sobre la mesa estas cuestiones, ¿no? Pues es el instrumento más maravilloso que tenemos para poder introducir este tipo de trabajo en las aulas. No sé si el profesor Ramón Llorens tiene alguna pregunta o desde el aula tienen alguna pregunta para la profesora María Bermúdez. Si el profesor Ramón Llorens quiere hacer algún comentario. Bueno, María, enhorabuena por tu conferencia, clase. Nos has abierto los ojos y nos has dado a conocer algunos o bastantes libros, ¿no?, relacionados con la interculturalidad. Yo te quiero preguntar, más desde el punto de vista personal y por tu conocimiento de la literatura, si realmente hablamos del poder transformador de la literatura, pero realmente tú crees en el poder transformador de la literatura, porque claro, lo que es necesario es que las docentes o los docentes sean conscientes del poder transformador que tiene la literatura
para que empiecen aplicándolo ellas mismas y después en sus aulas. Todo esto puede ser que tú crees en ese poder transformador porque lo has defendido, ¿no? Pero realmente después vemos, ¿tenemos alguna forma de medir, de saber realmente si lo tiene o no lo tiene? Bueno, complicado. A ver, yo, por una parte, voy a hablar desde un plano personal y después voy a hablar desde la investigación, desde los datos, ¿no? Desde un plano personal y dada mi experiencia durante años en las aulas de educación infantil, de educación primaria y también en el máster de secundaria, porque esto me ha pasado en todos los niveles, creo que cuando llevamos de verdad la literatura a las aulas, ese poder transformador se produce. Quiero decir, cuando los alumnos leen los textos. No sé si se me escucha bien. Cuando convertimos la educación literaria o cuando hacemos que la educación literaria ponga el foco en los textos y en la lectura literaria. Falta formación, falta información, falta que desde nuestras posiciones de profesores, ¿no? Dentro de los grados en educación infantil y educación primaria, nosotros hagamos también esa labor de llevar la literatura a las aulas. Cuando los alumnos conocen los textos, y son textos que muchas veces pues, nosotros seleccionamos porque son cercanos al mundo de referencias de los niños, de los más pequeños, y sin embargo yo he visto en mis clases emocionarse leyendo estos textos a niños muy grandes, ¿no? A nuestros alumnos. Entonces, creo que debemos potenciar ese vínculo emotivo de la literatura, esa comunión con los textos literarios. Y para eso hay que leer mucho. Por lo tanto, ahí también tenemos un factor importante. Y en la investigación que estamos desarrollando, sí es verdad que cuando uno de los apartados de la investigación se centra en lecturas, en la interculturalidad a través de la literatura, y es verdad que los resultados muestran un desconocimiento absoluto. A ver, absoluto. Hay gente que sí trabaja esas cosas, no es generalizado. Falta, por lo tanto, hay una falta importante de conocimiento, ¿no? de estos textos, de que estos textos lleguen a las aulas, de que se trabajen con los niños. Yo creo que cuando hagamos eso, esa conexión emotiva sí se produce porque tengo la muestra de que en mis aulas pues se viene produciendo. Pero claro, cuando hablamos de literatura y no trabajamos realmente con los textos y los alumnos no leen, pues entonces es evidente que todo se queda en un plano teórico. Entonces creo que es muy importante llevar la lectura a las aulas, llevar estos textos a las aulas de los más pequeños y también de los mayores, porque un buen libro es un buen libro para todo el mundo. Yo ahí no creo ya en diferencias entre una literatura para... Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María. No sé si... Yo es que tengo que desconectar. No sé si tenéis alguna pregunta por el chat. Te felicitan, pero no hay ninguna pregunta más. No sé si en clase tienen alguna pregunta. Si no, pues yo cierro con una pregunta última, si no hay nada más. Ramón, yo simplemente para cerrar era pues, no. un poco lo... ¿Tienes alguna... Para cerrar únicamente, que igual que hemos preguntado a la profesora Cristina Cañamares, que nos dijera un álbum ilustrado para poder trabajar, ¿no?, en la temática que ya nos ha abordado, pues un poco para cerrar tu intervención, María, que nos pudieses comentar de todos los álbumes que nos has hablado, que ahí nos has mencionado títulos muy interesantes, el Berriche Moctezuma, yo lo leí hace poco, la verdad que es un álbum muy, muy, muy potente para trabajar en el aula, muy divertido. ¿Con cuál te quedas, no? Es decir, tengo que trabajar la competencia intercultural, la interculturalidad 1, ¿no?, que tú has trabajado y consideras que es el que más ha funcionado en el aula.
Bueno, es muy complicado, ¿no? Es tremendamente complicado porque hay un montón. Mm, Recientemente yo me quedo contigo con el berrinche de Moctezuma porque me parece que introduce un elemento muy importante, sobre todo para centrarnos en el ámbito hispanoamericano, ¿no? Podríamos irnos a otros títulos, pero el berrinche de Moctezuma es un texto muy breve, muy ágil, tiene el ritmo, tiene la musicalidad, es un texto que permite lecturas a múltiples niveles, es decir, podemos ir desde lo más sencillo, ¿no? Del juego de palabras, del ritmo, de la música, de la diversión, del humor, que es muy importante también en los libros para niños, ¿vale? A ir creando capas y capas de interpretación cada vez más el elemento lingüístico que introduce también, que es muy interesante para que vean que el español es variado, ¿no? Y que hay muchas maneras de hablar español. Y entonces, pues sí, me parece un texto precioso. El otro, para irme a esas relaciones entre literatura y música, creo que también es muy interesante el de canciones inanas de América Latina, ¿vale? Bueno, para ver de qué manera, pues desde un núcleo común cultural, pues se va dispersando, ¿no? A través de la tradición y de los viajes de ida y vuelta y cómo esas canciones vuelven revisadas y reelaboradas, mezcladas con otros elementos culturales, que creo que es lo más bonito que tiene la literatura hispanoamericana y la capacidad que tiene la literatura hispanoamericana para ser un modelo de literatura intercultural en el sentido del sincretismo que logra entre diferentes culturas, ¿no? Entonces, por una vía y por otra, por decir algún título, me quedaría con esos.